Seguimos en vivo este martes 3 de septiembre y nos vamos a meter con lo que es sin duda uno de los temas de la semana y me animaría a decir del año a nivel de lo que son las discusiones sobre la libertad de prensa en el mundo, y es la decisión de la Corte Suprema de Brasil de bloquear el acceso a X. Algo que, como te contábamos ayer, ya no es un invento de ese hombre, de el juez Alexandre de Moraes, sino que se trata de algo ya respaldado por la totalidad del Supremo Tribunal Federal, o por lo menos por una de sus salas que ayer, te lo contábamos aquí en vivo, ratificaba esa sentencia que el viernes dictaba que X debía ser bloqueado en todo el territorio brasileño como consecuencia de que Elon Musk había decidido cerrar sus oficinas en Brasil y no nombrar a un nuevo representante legal, que era lo que le venía exigiendo la Corte, en una disputa que, para repasar brevemente, tenía en su origen la decisión de ese juez, de Alexandre de Moraes, de exigirle a X la censura de varias cuentas, casi todas vinculadas a personajes de bolsonarismo, con el pretexto de que eran cuentas que publicaban información falsa y difundían discursos de odio. Pero claro, no el bloqueo de ciertos contenidos de esas cuentas, sino directamente cerrar las cuentas, lo cual, decía Elon Musk, es una violación de ciertos principios básicos de la libertad de expresión. Imagínense de qué estamos hablando cuando ya fue por más el Supremo Tribunal Federal y decidió el bloqueo total de X, que, como sabemos, efectivamente tiene mucha información falsa, tiene mucho discurso de odio, pero también tiene información valiosa que no se llega a conocer a través de otros medios, algo que hoy pierden los brasileños. Ahora, ¿cómo puede entenderse que Brasil, un país democrático, se convierta en el primer país democrático del mundo en bloquear X, en sumarse a una lista que solo tiene dictaduras como China, Corea del Norte, Irán, Myanmar o Birmania, Venezuela, es decir, todas dictaduras que pasaron a bloquear X justamente con la intención de controlar el discurso público? Bueno, cuando uno ve la conformación del Supremo Tribunal Federal, empieza a entender un poquito más qué hay detrás de esta medida. Vamos a ver justamente cómo se conforma este Supremo Tribunal, que es verdaderamente todopoderoso. Cuando hablamos de la Corte de Brasil, probablemente hablemos de la Corte poderosa más poderosa de todo, la Corte Suprema más poderosa de toda América Latina. Vamos a ver quiénes son sus 11 integrantes y quién los designó, quién los volvió jueces de la Corte. Primero empezamos por la máxima autoridad, el presidente del Supremo Tribunal. Luis Roberto Barroso fue designado por Dilma Rousseff, aliada, por supuesto, estrechísima de Lula da Silva en el año 2013. Vamos a ir contando. Designada entonces por Rousseff, el presidente, Luis Roberto Barroso. ¿Cómo se conforma esta Corte? Se divide en dos salas. A veces vota por separado, un tema lo toma una sala, otro tema lo toma otra sala, y a veces hay un plenario en los cuales deciden la totalidad de los jueces. Esta decisión que ratificó el bloqueo a Twitter por unanimidad, fue votada por la sala 1, la primera sala. ¿Quiénes son los jueces que integran esta sala? Bueno, primero, Alexandre de Moraes, que es el presidente de esta sala. Bueno, el juez que, como sabemos, si bien no fue designado por Lula, fue designado por Temer, está en una campaña muy abierta en contra del bolsonarismo y en contra justamente de la difusión de determinados contenidos que él considera discurso de odio y noticias falsas. ¿Quiénes son los otros jueces que avalaron esta decisión? Carmen Lucía, designada por Lula en el año 2006, Luis Fuchs, designado por Rousseff en el año 2011, Flavio Dino, designado por Lula en 2023, exministro de Justicia de Lula, y Cristiano Zanin, también designado por Lula, abogado de Lula, el abogado que lo sacó de la cárcel al propio Lula, hoy jueces de la Corte. Hasta acá, de los 6 jueces que estamos repasando del Supremo Tribunal Federal, 5 fueron nombrados o por Lula o por Rousseff, y el único que no, que es Alexandre de Moraes, está hoy totalmente acoplado justamente a por lo menos el antibolsonarismo radical. Bueno, uno empieza a entender un poco entonces estos fallos. ¿Qué pasa con la segunda sala? Bueno, acá tenés a un presidente de esta segunda sala, que es José Antonio Díaz Toffoli, también designado por Lula da Silva. Y tenés, por ejemplo, el caso de Edson Fachin, designado por Dilma Rousseff en el año
2015. Es decir, de los 11 jueces del Supremo Tribunal Federal brasileño, 7 fueron nombrados o por Lula o por Dilma Rousseff, y tenés que sumar a un octavo, que es Alexandre de Moraes, que fue nombrado por Michel Temer, pero que hoy está totalmente acoplado al discurso judicial, por lo menos, de Lula. Los únicos que uno puede identificar con posiciones contradictorias, no votaron ayer porque están en la segunda sala, son Gilmar Méndez, el más viejo de todos, porque es el único que sobrevive de la época de Fernando Henrique Cardoso en 2002, y después Núñez Márquez y André Mendoza, los dos nombrados por Jair Bolsonaro. Y ayer repasábamos la carrera de Alexandre de Moraes, y era una carrera que, como la de muchos de estos jueces, es muy política. Es decir, estamos ante una Corte Suprema muy poderosa, pero también muy, pero muy politizada. Esa politización que por ahí, en otro momento, cuando estaba politizada en otra dirección, permitió y avaló el arresto de Lula cuando quizás había habido una serie de irregularidades en el proceso contra Lula, pero que después terminó permitiendo la liberación de Lula, y que hoy no solo inhabilitó a Bolsonaro en 2 causas a 8 años de ejercer cargos públicos, sino que ahora ya dio un paso bastante más allá y puso a Brasil en la lista de países que han bloqueado X. Claro, la única democracia que ha tomado esta medida, que claramente atenta contra la libertad de expresión.